Costa Rica es un país multicolor, pequeño en extensión, pero gigante en escala, donde la hospitalidad de los ticos, el apelativo que reciben los costarricenses, se mezcla con la más pura y variada de las naturalezas. Un relieve montañoso lleno de volcanes que forman los más variados ecosistemas. Un país sin ejército, que cuida y protege su vida salvaje, consciente de que es su más preciado tesoro. Un pequeño país con mucho, mucho por descubrir. San José está situado en el Valle Central, un complejo montañoso situado en todo el centro de Costa Rica. Es muy importante porque tiene un montón de volcanes, algunos de ellos todavía activos. Estos volcanes hacen que el suelo de la zona sea muy fértil, lo cual es una cosa que aprovecha la gente de Costa Rica para hacer un montón de cultivos, como caña de azúcar, fresa y, por supuesto, el café, que ha sido tan importante para el desarrollo de Costa Rica que se le conoce como el grano de oro. Nosotros hemos venido aquí a la plantación DOCA a conocer todo el proceso. Normalmente cuando el café se seca, necesita ser almacenado para mejorar en sabor, porque es como el vino. Una vez que se almacena por 3 meses, está listo para ser tostado, que es el proceso final. Aquí, sacando el café. Muy importante para que luego nos sepa bien y no se quede con moho. Después de haber recorrido toda la plantación y ver cómo se hace el café, ahora vamos a probarlo. Yo me he decantado por este, que es el medio, porque no soy muy cafetera yo, pero seguro que sabe muy bien. Si llegas a Costa Rica, inevitablemente vas a empezar aquí, en San José. Esta es la capital del país y ahora mismo aloja a un tercio de la población de todo Costa Rica. Pero sus orígenes fueron mucho más humildes. Fue creciendo poco a poco, sobre todo a raíz de los cultivos de café que hicieron que esta zona pudiera y se convirtiera en la zona vibrante y energética que es ahora mismo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Poderlos saludar, agradecerles la participación esta noche en este importante evento. Vamos a seguir aceptando invitados que están en esta noche uniéndose. Vamos a dar inicio al conversatorio de esta noche, cuyo tema es la policía, el narcotráfico y la ley. Este conversatorio va a estar a cargo del licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, un profesional con una amplia experiencia en nuestro país. Fue director general del organismo de investigación judicial, el OIJ, y como profesión es abogado. Así es que con la bienvenida para el licenciado Rafael Ángel Guillén, damos inicio a este evento. No sin antes pedirles, por favor, que mantengan los micrófonos en silencio y la cámara de video activa. También informarles que las preguntas estarán cuando el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, que es nuestro expositor, haya finalizado su ponencia. Al final habrá una sección de preguntas y respuestas. Buenas noches, Rafael Ángel Guillén, licenciado. Un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Gracias. Buenas noches. Adelante, licenciado. Los micrófonos. Es un honor que me hacen ustedes con invitarme a este conversatorio. Y especialmente un auditorio numeroso, 32 personas en este momento. La presentación la hace usted al final de mi carrera en la función pública. Pero debo indicar que
el inicio en la función pública fue precisamente en la policía. Como un policía más. De manera que el inicio se da en la primera fila y luego voy subiendo escalones, tal vez por la tolerancia de los jefes, pero ahí fui dando los pasos y estuve en seguridad pública prácticamente en la mayor parte de puestos. Hasta que ingresé a la OIJ, uno de los fundadores de la OIJ, siempre recuerdo que mi carnet era el número 8, porque 8 eran los agentes que la Corte nombró de primero para iniciar la policía judicial. Para mí es un orgullo estar con ustedes y hablar de estos temas. Quise hacer este conversatorio: policía, narcotráfico y la ley. Dos asuntos movieron para hacer este anuncio. Primero, un policía municipal en Cartago detiene a un jovencito en la ciudad y le decomisa unos cuantos gramos de droga. Y los hechos dolorosos que hemos conocido en el país más fuerte del mundo, que muchos lo llaman el policía del mundo. Los hechos que han sucedido en los Estados Unidos por la muerte de un afroamericano de raza negra ha conmovido al mundo, porque las consecuencias son desastrosas. Y vea la paradoja: han sido los Estados Unidos que han dado entrenamiento a la policía costarricense desde tiempos que yo recuerdo. Primero se iba a la escuela militar en Panamá y también a los Estados Unidos. Fuimos muchos a entrenarnos con gente dedicada a la materia policial, con amplio conocimiento. Y conociendo estos hechos, en realidad es una paradoja. Comenzando por el policía municipal de Cartago. Es importante porque se difunde en las redes sociales que el fiscal de turno ordenó no detener al jovencito. Por lo menos en las fotografías que lo he visto, parece un adolescente, un jovencito de corta edad.
Y entonces en las redes sociales prácticamente no hubo nadie protegiendo al menor, porque las expresiones eran de repudio al fiscal y de apoyo al cumplimiento policial. Resulta que la policía tiene obligaciones que cumplir, especialmente el principio de legalidad. Y es que este principio de legalidad se inició, por lo menos a donde tengo conocimiento, en la Carta Magna del rey Juan sin Tierra de Inglaterra, el 15 de junio de 1215, el que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales. Y es precisamente en el capítulo 39, coincidentemente, el número 39 del artículo de la Constitución Política, es donde se establecen los principios fundamentales, donde se señala que debe de respetarse el debido proceso. Y entonces, curiosamente, la gente, y especialmente a raíz de este hecho concreto, se va en contra del muchachito y pretenden que lo encierren porque portaba unas porciones de droga. El artículo 11 de la Constitución Política dice que el funcionario solo puede hacer lo que la ley dice que haga. Y voy más. El magistrado Rodolfo Pisa Escalante, uno de los promotores de la ley constitutiva de la Sala Constitucional, presidente de esta sala, dijo en algún momento: la Constitución Política dice lo que la sala dice que dice. Lo más lindo de Costa Rica, y que nos enorgullecemos cuando viajamos al extranjero o cuando viajábamos al extranjero antes de la pandemia, y ya probablemente va a ser muy difícil viajar, siente uno orgullo de decir: en Costa Rica no hay ejército, en Costa Rica somos libres, tenemos una seguridad jurídica ejemplar, y efectivamente así es. Pero hay focos
de esta actividad donde mucha gente pretende brincarse la normativa, tal vez porque no conocen el derecho. Un policía, sea municipal, sea particular, sea de la policía uniformada del gobierno o cualquier otra policía, debe de saber derecho, porque su trabajo es de puro derecho. En el momento que el policía pone una mano en el hombro de una persona y lo arresta, comienza a ejercitar el derecho y ahí comienza a tener responsabilidad. Debe de presentarlo ante la autoridad prácticamente en forma inmediata, aunque la ley procesal establece el máximo de 6 horas, pero estas 6 horas son un máximo y no se puede ir más allá de eso. Probablemente el legislador pensó en sitios muy retirados, pero hoy en día, con las comunicaciones que tenemos, la información se transmite en forma inmediata. Este policía que arresta a una persona ya está ejerciendo su autoridad y cualquier violación a los derechos fundamentales va a tener responsabilidad penal, administrativa y civil. Responderá con su patrimonio, si es que tiene, por el hecho criminoso y afectará directamente al Estado porque trabaja en nombre del Estado, en procura del orden y la seguridad pública. De manera que si en alguna circunstancia tuviera que usar el arma del reglamento, herir y hasta matar a una persona, podría alegarse legítima defensa o exceso de defensa o simplemente un homicidio puro y simple. La legítima defensa es una garantía que tiene el ciudadano y desde luego la autoridad, pero tiene sus reglas y no es una situación de pleno derecho, sino que tiene que someterse al escrutinio de los jueces de la República para que a través del debido proceso puedan establecer la responsabilidad o la no responsabilidad. Recordemos que en Costa Rica el juez no le dice al imputado que es inocente, sino que o lo absuelve por duda, lo absuelve por certeza o por falta de prueba puede existir una duda.
pero la sentencia no va a decir nunca que es inocente. Simplemente es una mecánica, una forma de el juzgador para cumplir su cometido. Veamos la trascendencia de un mal acto o un mal cumplimiento. Los Estados Unidos en este momento se tambalea. La seguridad está en cuestión. Incluso ha tenido el presidente Trump que refugiarse en un sitio para protegerse de las manifestaciones del pueblo enardecido por un hecho que desde luego no es responsabilidad del presidente de la República, pero sí lo implica por haber sido un acto de un policía actuando en forma excesiva y a lo mejor por cuestiones racistas. Y entonces la trascendencia de ese hecho es importante para verlo allá en el Policía del Mundo y tenerlo acá como experiencia para la policía. El policía, reitero, es un actor de la legalidad. En sus cumplimientos tiene que estar sometido a la ley. No puede brincarse ese marco jurídico porque podría traer una gran complicación al país. Imaginémonos solamente que por un acto arbitrario o cuestionable de un policía en un cumplimiento supuestamente irregular se hicieran manifestaciones en todas las provincias, en todos los cantones, en todos los distritos de Costa Rica. El país se tambalea por solo un acto de un policía que hizo un trabajo individualmente bajo su responsabilidad. Esto es muy grave y es precisamente ese el tema que escogí para conversar con ustedes sobre estos acontecimientos. El policía debe ser bien reclutado, debe de estar bien preparado. Y una de las materias importantes dentro de todas las que debe de conocer es el derecho. Y el derecho fundamental, incluso que conozca la historia del principio de legalidad, para que vean que no es un invento de los últimos tiempos, sino que viene de fechas muy lejanas. Cuando Juan Sin Tierra, en el capítulo 39, escribió: ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo
a la ley del reino. Así dice el capítulo 39 de la Carta Magna del rey Juan sin Tierra. Y recordemos la fecha, que es importante. 15 de junio de 1215. Es decir, que han pasado muchos años y todavía se va refinando el concepto del principio de legalidad, del debido proceso. Y todo esto está dicho en el artículo 39 de la Constitución Política, que dice, lo voy a leer porque es importante: nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito. Más o menos viene siendo lo mismo que en aquellos tiempos Juan sin Tierra lo dijo. Y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto que se tratare de reo prófugo, etc. Es decir, que en materia penal nadie está obligado, nadie será o se hará sufrir pena, sino por delito comprobado. Y el indicio comprobado, que es ni más ni menos la sospecha fundada, es lo que hace posible que una persona, por disposición del fiscal del Ministerio Público y 24 horas después, por disposición del juez competente, pueda ser detenido. De manera entonces que ser policía prácticamente debe de saber derecho y ojalá fuese abogado para que la ley se cumpla. Por eso oímos muchas quejas muy recurrentes que dicen los policías: ¿para qué voy a detener a esta persona si sale primero que yo de los estados judiciales? Esa crítica que él hace se está autocriticando por su desconocimiento de la ley. El juez tendrá que revisar con mucho cuidado el acontecimiento, la prueba y el derecho. No es porque una persona haya sido reiteradamente detenida por la policía y tenga un copioso expediente que sea motivo para que una persona sea detenida. No, es un hecho concreto que se haya podido probar, por lo menos desde el punto de vista de la sospecha fundada, para iniciar una causa y lograr una detención de una persona que se sospeche ha cometido delito. De manera que cuando hablo de estos temas, tengo que irme a la preparación, reclutamiento, preparación, seguimiento de la autoridad superior para que sus subalternos vayan cumpliendo con la ley, que es lo único que tienen que hacer. No pueden arrogarse odios personales o ideológicos desde el punto de vista
del racismo o de odios por grupo. Esta es básicamente la introducción y dejamos entonces la posibilidad para hacer dinámico el conversatorio, algunas preguntas, algunos comentarios que con mucho gusto vamos a contestar si me es posible. Excelente, don Rafael Ángel. Una apreciación muy técnica y muy profesional de su parte. Creo que nos pone en el contexto actual, principalmente cuando usted pone como ejemplo los hechos que se suscitan en este momento en los Estados Unidos. Hay varios compañeros que están levantando la mano. Don Kenneth Chávez, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Lo veo con la mano levantada. Bueno, no está don Kenneth con la mano levantada. ¿Hay algún colega que desee hacerle algún comentario o alguna pregunta al licenciado Rafael Ángel Guillén? Gerardo Urenas. Adelante, don Gerardo, buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto, don Rafa, un abrazo aquí a la distancia desde Cartago, su provincia. El gusto y el orgullo es mío. Siempre le recordamos en la familia UBA toda su trayectoria y qué importante y qué bendición tenerlo por aquí hoy. Gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias. Una pregunta concreta, don Rafa. El asunto está con respecto a cómo considera usted la preparación actual de los cuerpos de seguridad en Costa Rica. Y por ende, ¿se ha politizado la seguridad en nuestro país? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, don Gerardo. Bueno, yo tengo 26 años de haber salido de la función policial. Y no es que salí hastiado ni repudiando nada. Simplemente mi retiro se hizo con el propósito de alejarme en forma total de esa actividad que me mantuvo por 3 décadas. Claro que ese tiempo, pues, me logra una gran cantidad de conocimientos, algunas anécdotas que precisamente estoy escribiendo y me voy recordando de muchos pasajes de la historia que todos tenemos, no es nada excepcional. Pero bueno, yo cuento lo que me ha pasado y ya estoy en eso. Yo no puedo decirle, don Gerardo, si está bien o está mal la preparación de los policías, porque para eso requeriría un acercamiento y no voy a ser imprudente de hacer afirmaciones que no conozca. Pues yo los veo trabajando. No soy crítico de la policía, pero sí hay veces tengo que escribir algunos asuntos, pero no es por decir que están mal preparados. Me contaban una noche de estas que dentro de las actividades de la policía detuvieron en horas que no podía circular un vehículo, ignorando una carta, y el policía no le hizo caso a la carta y entonces confeccionó el parte y desde luego se está apelando y se está denunciando al policía por abuso de autoridad. Este hecho en particular me deja un sinsabor,
para por lo menos creer que ese policía en particular no sabe de derecho, no sabe de policía, no tiene jefatura y precisamente no es del Ministerio de Seguridad Pública, es municipal. Y entonces creo que ese solo hecho me demuestra que está mal preparado ese policía por su forma de actuar. Pero en forma general, don Gerardo, mi estimado amigo, y a quien admiro por su trayectoria y por su forma de ser, no puedo generalizar. Solo le concreto esto que conocí en razón de mi profesión y hay una apelación y una denuncia por abuso de autoridad. Excelente, licenciado. Me levanta la mano don Muchas Kenneth gracias, don Chávez. Rafa. Don Kenneth Gracias a Chávez, usted, gracias. adelante. Don Kenneth Chávez, usted me levanta la mano, adelante. Bien. Don Rafael, aprovechando la coyuntura que vive el país, si bien es cierto, los costarricenses y a nivel planeta estamos encerrados en nuestros hogares, la delincuencia no se ha encerrado, todo lo contrario, más bien están más activamente operando. Y eso no excluye el narcotráfico. Hemos visto en los últimos días decomisos importantes de drogas. Costa Rica, por ubicarse en esta posición donde el narcotráfico ha encontrado en el país un lugar idóneo para el bodegaje, distribución y traslado posteriormente hacia el norte, las políticas de seguridad que en este momento se están manejando, ¿considera usted con su experiencia, licenciado, que se pueden mejorar o considera usted que están haciéndolo de la forma correcta como debe establecer todo un plan operativo sobre control de drogas en el país? Bueno, cuando se anuncia la incautación de un cargamento de droga, entre más grande sea el cargamento, menos alegría debe de darnos. Porque este país está tomado por la narcomafia internacional, por el narcomenudeo y por el sicariato. La policía hace lo propio, pero no hay ninguna posibilidad de garantizarle al costarricense que el narcotráfico va a desaparecer. Todo acto humano es imperfecto, pero es perfectible. Eso quiere decir que toda la actividad puede ser buena, puede tener flaquezas, pero puede perfeccionarse cada día. El sicariato es una de las aflicciones de este país. Lástima, porque yo lo dije muchas veces en la función pública. Costa Rica va a poner los muertos en esta lucha del narcotráfico y efectivamente está poniendo los muertos. Hay gente, y es lo que me parece grosero desde el punto de vista de ser humano, hay gente que dice, bueno, lo mató un sicario,
estaba metido en este negocio. Claro que el que entra a las redes del narcotráfico solo le quedan dos caminos: la cárcel y el cementerio. Es decir, no regresa a la sociedad como una persona útil. Y este es el gran flagelo que estamos observando. Incluso encerrar a seres humanos no tiene ningún beneficio desde el punto de vista de la delincuencia. Los delincuentes siguen en su actividad a pesar de estar entre rejas. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Desde las cárceles se utiliza el sicariato, se hacen los negocios de narcotráfico y se utiliza la telefonía celular para todas estas actividades. Por eso también es paradójico que el Ministerio Público muchas veces informa al juez que requiere prisión preventiva para determinado sospechoso porque la criminalidad aumenta. Y es que la criminalidad sigue aumentando. Es decir, con llevar a prisión a una persona no se resuelve el problema delincuencial, porque no estamos viendo en realidad la raíz del problema. Estamos viendo el efecto y combatiendo el efecto. Pero nadie se está poniendo a trabajar en la causa que origina la delincuencia. Y lo he dicho reiteradamente, pública y privada, que el mayor generador de delincuencia es el Estado. Y les explico por qué. Cuando se detiene al proveedor de una familia, el Estado jamás llega a revisar cómo siguen viviendo la esposa y los hijos. La esposa sin profesión o sigue la delincuencia que le enseñó su compañero, se prostituye o busca el medio para vivir y traer alimento a sus hijos. Los hijos se van a crear en un ambiente nocivo, de tristeza, de odio a las instituciones que han tenido a su progenitor en la cárcel, y pocos años después van a convertirse la esposa en prostituta o delincuente y ellos en una delincuencia juvenil totalmente agresiva, porque tienen un odio a la sociedad. Ese es el panorama. Lo que debemos hacer, desde luego, no es que no vamos a detener a las personas, no los vamos a condenar. No, el que comete un delito tiene que pagarlo. Pero hay que ver si no producimos o cómo evitamos, más bien, que la producción de delincuentes se dé por negligencia de la misma sociedad que es el Estado.
Entonces, la gente, cuando no es su familiar, cuando no es su hijo, cuando no es su pariente, dice, está bueno, que lo pudran en la cárcel. Esa es una expresión del que no está sintiendo el dolor de un pariente. Pero nadie está pensando en la causa y lograr que esos jóvenes que van para la sociedad, en la forma en que esa sociedad enferma los manda a el entorno. De manera entonces que si no podemos ver la causa, tendremos entonces que seguir encerrando y sufriendo el flagelo de la criminalidad. Excelente, licenciado. Tenemos una consulta que nos hace desde el teléfono 84 96 45 34. Con las buenas noches. Adelante. Buenas noches, don Rafael Ángel. Le saluda Marco Daniel Calderón, su vecino acá en Nicoya y colega. Encantado de Muchas saludarlo. gracias. Bienvenido. Un orgullo tenerlo acá. Gracias, don Rafa. Escuchándolo, echando el cassette para atrás, recuerdo mis primeras armas en la Escuela Nacional de Policía, recibiendo capacitación de aquellos brillantes instructores de aquellos años. Específicamente en el tema que esta noche nos ocupa, cuál es el de la preparación del policía para hacer un cumplimiento policial y por ende un informe policial de manera correcta. Desde aquellos años, nuestros instructores se preocupaban y se ocupaban de que el policía saliera lo mejor preparado posible para poder realizar un cumplimiento y elaborar un informe policial. De allá para acá, pues ha transcurrido mucha agua debajo del puente y considero que en los últimos años una de las grandes cosas que se han hecho en seguridad pública ha sido precisamente la preparación del policía para esta parte esencial, cuál es la de que una vez que se hace el cumplimiento, se haga un buen informe policial para que la autoridad judicial pues pueda tomarlo en cuenta y pueda procesar a la persona de acuerdo con el delito. Entonces, considerando esto, yo pienso, y aquí pues me refiero un poquito a lo que consultaba don Gerardo Brenes, yo sí considero que se ha hecho demasiado, que se ha hecho mucho. Hay todo un esquema por medio de los asesores legales que ahora están en cada delegación policial, instruyendo, asesorando y acompañando al policía para hacer un buen cumplimiento. Buenas noches, licenciado. Un placer saludarlo y un placer saludar a los compañeros. Gracias. Gracias. El placer es mío. Bueno, en realidad no es una pregunta, es un comentario. Sí, bueno, don Gerardo me hacía la pregunta de si yo conocía que la preparación de la policía era buena. Y yo no acostumbro a hacer afirmaciones sin conocer. Y para eso debería de estar cerca o tener alguna, pero yo no tengo de la policía ninguna vinculación. Salí de la función pública para no volver, de manera que pues no reviso esos atestados. ¿Alguna otra la pregunta? mano? Nos está levantando la mano el coronel Barquero. Con las buenas noches, coronel, adelante. Buenas noches para todos, don Rafael Ángel, gusto saludarlo. En la década de los 90, pues creo que tuvimos ahí varias oportunidades de compartir. Yo como miembro de la Escuela Nacional de Policía en ese entonces,
y usted como director de la Policía Judicial. De verdad, qué placer escucharlo. A mi coronel Calderón, ahí a la distancia también, en Nicoya. A veces, bueno, yo fui funcionario del gobierno durante 25 años. ¿Me escuchan, don Rafael? Sí, sí, señor, le estoy escuchando fuerte y claro. Muchísimas gracias. A través de 25 años fui parte de la fuerza pública de este país y muchos años parte de la Escuela Nacional de Policía. Y en la época de que señalaba mi coronel Calderón sobre lo que eran los instructores, las enseñanzas y todo, yo sé que a través de este tiempo se ha venido desarrollando, ha habido unos cambios totales en lo que es la malla curricular, pero a veces me pregunto, usted como abogado, policía, padre, en fin, empresario, escritor y otros tipos de cosas, ¿qué necesitamos en este momento en este país? No voy a hablar de aspectos meramente políticos, sabemos de que la situación del país, no hablemos del COVID, no hablemos sino que hay una problemática, hay, como por ejemplo lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, independientemente que es una situación de racismo. Bueno, aquí en Costa Rica pues han habido una serie de elementos como el Estado, a veces alcahueteado a ciertas minorías, ha afectado mucho el cumplimiento de la autoridad. Hoy por hoy ya no se respeta, y no me refiero tanto al Poder Judicial, sino en general, más que todo a la policía de calle y también a la policía privada, la cual yo me desempeño en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos nosotros aportar desde una perspectiva de un profesional que siempre admiré y repito, lo encontré en muchas partes como miembro de la fuerza pública, usted del Poder Judicial? ¿Qué necesitamos para que haya un acercamiento de grupos como este, donde hay personas valiosas, donde hay personas empresarias, donde hay emprendedores, para que haya una voz ante el Estado y vea en la calle muchas cosas que están pasando? Actuaciones pésimas de autoridades, de partes mal, como decía mi coronel, una enseñanza son los informes policiales o los partes policiales, pero ahora muchas veces el juez ha rechazado porque no viene formulado correctamente, y eso es una de las dudas de los señores jueces, del por qué a veces criticamos de que lo dejan en libertad. A veces hasta el mismo formulario que se emplea o la misma letra menuda que lleva no lo convence, y eso genera muchas suspicacias a nivel de la población, pero también hace falta más reforzar esos conocimientos y ese acercamiento al Estado para que mire, porque la fuerza pública ha hecho un gran trabajo, y conozco al hijo y es muy amigo mío, Daniel Calderón, una persona con valores increíbles y una preparación muy alta, pero hay ciertas regiones y ciertos lugares donde ese enfoque, y eso es lo que necesitamos la población, ahora civiles como somos, no llega. Así que, don Rafael Ángel, gusto saludarlo y que tenga muy buenas noches y para todos. Gracias, don Miguel Barquero. Efectivamente, lo conozco, nos vimos muchas veces en la actividad policial y es un gusto escucharlo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo hoy es un buen presagio. Existe tal vez celos o algún miedo o alguna cosa, pero lo cierto es que, bueno, primero yo tengo que reiterar que yo no pretendo volver a ocupar cargos en los que estuve, porque sería necio de mi parte, después de haber logrado salir por la puerta ancha, regresar a esa actividad. No tiene ningún sentido. Tampoco pretendo que nadie me llame para consejo, ni mucho menos. Yo hablo en las universidades, hablo en las comunidades y visito organizaciones de desarrollo para ir viendo la problemática, pero sin
ninguna pretensión. Claro que este foro es importante. Aquí estamos expresando nuestro conocimiento sin necesidad de criticar a A o a B. Simplemente hacer nuestras observaciones y a lo mejor de estos foros puede salir algo positivo. El coronel Calderón nos hablaba de que la policía ha hecho ingentes esfuerzos. Claro que los ha hecho, claro que los ha hecho y lo sigue haciendo. Lo que pasa es que el mundo va cambiando y si seguimos pensando como nosotros estuvimos en algún tiempo allá, no, las cosas hay que ir pensando diferente, porque el mundo va cambiando. La población se va entrenando. En el país hay gente valiosísima que sabe de cuestiones de policía, de derecho y de toda la tramitología de estos asuntos. Y bueno, la policía depende de la ley y depende en cuestiones de cumplimiento de el fiscal en la dirección funcional. Hace algún tiempo, la policía uniformada detuvo a una persona por, según ellos, estaba vendiendo droga, pero simplemente recibió la noticia por el 911, llegó, lo detuvo y lo entregó a la fiscalía. Como mi actividad está en eso, pues simplemente me tocó que ir a liberarlo al detenido. Y vea el primer error. Y eso dicho por la misma fiscal. Hacen un cumplimiento sin la dirección funcional. Porque recordemos que la investigación la dirige el fiscal. Y para eso requiere la dirección funcional. Decomisan sin dirección funcional, presentan un informe muy escueto y lógicamente que el aprehendido salió casi inmediatamente. Primero porque por falta de conocimiento o por falta de dirección jerárquica se brincaron la dirección funcional y ya el acto policial que pudo ser bueno terminó en prácticamente en un acto malo de la policía. Y de ahí que, bueno, al llegar a ejercer la defensa, pues lógicamente que primero voy a ver quién es el que dio la dirección funcional. No hay. Primer error. Segundo, ¿quién lo vio vendiendo? ¿O a quién le vendió? No se sabe. ¿Cuánto estaba en sus bolsas? ¿Era adicto o no era adicto? Todos esos elementos simplemente para lograr que el fiscal diga, bueno, aquí no hay nada. Recientemente llegó el sobreseimiento precisamente porque no hay prueba. Y eso es una mala actividad por falta de entrenamiento, por falta de que el policía no conoce la ley.
Perfecto. El capitán Neftalí Rojas Rivera por el chat nos pide la palabra. Adelante, don Neftalí. Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí un poquito despeinado, pero eso ha estado en la foto de perfil. Señor Guillén, un abrazo. Admirador, sinceramente, de su trabajo en OIJ. Quiero ser muy puntual en la pregunta. He escuchado comentarios con relación a que el policía de hoy, especialmente los policías en jefaturas, son policías estadísticos, son policías científicos. Yo apoyo fuertemente el accionar policial desde lo objetivo, desde lo científico, desde lo comprobado. Lo apoyo. Sin embargo, creo que se nos excedió. Pongo un ejemplo. Un día de estos pedí una reunión con uno de los jefes de las 2 delegaciones de Alajuela. 2 delegaciones en Alajuela, un lugar pequeño. Hay 2 jefaturas. Bueno, es otro tema. Lo cierto es que pedí una reunión con el jefe para conversar sobre la realidad delincuencial de Alajuela Norte, porque me tocaba el norte. Y resulta que no pueden conversar con el ciudadano. Entonces, usted ha manejado una posición muy clara. El policía tiene que ser científico, el policía tiene que ser formado, el policía tiene que ser un policía cercano a la comunidad, o sea, que conozca a la comunidad. Porque hoy entonces estamos cayendo en ese problema de tecnicismo policial que nos vuelve nada más personas promotoras de una realidad numérica de la delincuencia, porque si usted ve los informes de labor de cada uno de nuestros jefes policiales, hay que aplaudirles de pie y decirles qué cargas que son. Pero la delincuencia real, la que sentimos en la calle, nos dice otra cosa, porque ese número negro de las estadísticas afecta más al ciudadano, que es cada día más asaltado en la calle, y que tiene que venir a preguntarnos a nosotros, los de la calle, los asesores, los instructores, los formadores, ¿cómo hago para que no me asalten más? Porque estoy cansado de que me asalten. Y esa debería de ser una función de la fuerza pública. Hoy tenemos un programa que se llama Sembrando Seguridad. Ayer Seguridad Comunitaria. Antier pónganle otro nombre. Pero todos quedan en promoción. Nada entra a la médula para poder generar un cambio real en la cultura preventiva de nuestra nación y hacer que cada uno de nosotros esté más seguro y que pueda promover a los demás en ese concepto de seguridad. Un verdadero abrazo, señor Guillén, y leo mucho de lo que usted escribe. Gracias, don Neftalí Rojas. Un orgullo que me esté escuchando con esa gran atención. El policía de hoy tiene que ser criminólogo, tiene que conocer leyes y tiene que ser sencillo, humilde y accesible a la ciudadanía, porque el servicio que presta está muy cerca del ciudadano. Es el ciudadano el que tiene una altísima percepción de la delincuencia. Y en esa percepción es donde viene la crítica. No es que tengamos que pretender que la policía esté en cada esquina o en cada casa. Eso es imposible. Pero por lo menos hacer semejanza de humildad, de servicio, de conocimiento y desde luego que sea científico no es malo. Eso es lo que se requiere, que la policía tenga un vasto conocimiento en toda la rama de la criminología, de la criminalística y del derecho, especialmente del derecho fundamental de las personas.
Bueno, pero también debe de tener humildad y bajarse a la cercanía del ciudadano que requiere ese servicio. Pero bueno, su puntual observación pues vale la pena para pues, lograr que cada día tengamos mejores servicios de policía. Muchas gracias, don Neftalí. Tenemos a don Didier Gerardo Zamora. Don Didier, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, compañeros. Tengan ustedes la mejor noche. Bueno, todos sabemos que el narcotráfico es un fenómeno político, económico, social. Y no es ajeno, dado que en el 2014, 2016, 18 y el año pasado, han suscitado lamentablemente sucesos donde se han filtrado informaciones internas entre la misma policía. Sabemos de que Costa Rica es un paraíso para el narcotráfico. Por ejemplo, en los parques nacionales de Corcovado. Es un área exuberante, maravillosa, muy atrayente para el turismo, paraíso. Pero también atrae al narco. Estos carteles que han puesto la mirada en estas apreciadas reservas, dado a las ofensivas que sufren los carteles en México y en Colombia. Mi pregunta es esta: ¿cómo se puede mejorar la confiabilidad de nuestra policía ante esa situación de que se filtran estas informaciones y sabemos de lleno de que hay policías muy nobles, muy valientes, muy patriotas, que se ven involucrados en un momento u otro, que gozan de un rango muy enorme y salen como figuras con un cierto tinte oscuro? Eso ya es un hecho de que ya se sabe a quién me refiero, pero prefiero no mencionar nombres por el respeto a todos los demás, ¿verdad? Y los asuntos legales que conlleva eso. Esa es la pregunta mía: ¿en qué forma se puede mejorar la confiabilidad de un ciudadano al suministrar una información porque no se sabe realmente con quién se está dando esa información? Muchas gracias, don Rafael, y muy gentil. Gracias, don Didier. Efectivamente, el flagelo del narcotráfico es político, económico y social. En toda organización humana, de cualquier nivel que supongamos, siempre existirán buenos y malos. Y eso es inevitable, porque es un problema social, como usted lo dijo. Si la sociedad está enferma, pues lógicamente que las instituciones que se nutren de esa sociedad enferma, pues alguno va a llegar pegado de la pandemia delincuencial. Eso no lo podemos evitar, aunque sí lo podemos controlar. ¿Cómo levantamos la credibilidad no solo de la policía, de la institucionalidad de Costa Rica? Bueno, reclutando bien a los futuros agentes de policía, a los futuros fiscales, a los futuros jueces. Ese reclutamiento estricto es garantía, por lo menos en un porcentaje importante, de que aquel funcionario pueda ser bueno. No es ni siquiera aumentando salarios, porque eso tampoco, aunque es
importante, el aumentar salarios no elimina la corrupción. Lo que puede eliminar la corrupción hasta cierto porcentaje es el buen reclutamiento, la dotación del conocimiento a esos funcionarios y la fiscalización continua para ver qué es lo que está haciendo ese funcionario. Revisemos la vida de una persona. Si con un módico sueldo, de un momento a otro, aparece luciendo joyas, vehículos, propiedades, etcétera, ya eso es un factor que nos tiene que exigir revisar qué es lo que está pasando con este personaje. Porque todos los que hemos trabajado en la función pública sabemos que podemos vivir con alguna comodidad, pero no vamos a ser millonarios por el hecho de trabajar en un destacamento de esta naturaleza. Entonces, son 3 los factores: reclutamiento, entrenamiento y seguimiento. Y así la población, no es que a la población hay que decirle, mire, yo sí soy honrado, yo sí voy a trabajar, yo voy a desterrar la corrupción. Recuerdo siempre un candidato a alcalde en San José que decía que si llegaba a ganar, iba a desaparecer la corrupción. Ese lenguaje abusivo, la respuesta es simplemente, bueno, para desaparecer la corrupción hay que desaparecer al ser humano. Siempre dentro de una organización, sea cual sea, siempre van a existir posibilidades. Y entonces no podríamos decir, mire, si yo llego aquí, aquí no va a haber corrupción. No, es que la corrupción es intrínseca al ser humano y hay que vigilarlo. Por eso decía un amigo policial, ¿quién vigila al que nos cuida? Es decir, el que nos cuida hay que vigilarlo. Por lo menos una cámara para que grabe sus actividades. Así contesto, don Didier, su inquietud y muchas gracias por su participación. Bueno, tenemos un par de preguntitas más. El licenciado Rubén Cairol. Licenciado, buenas noches. Adelante. El licenciado Cairol nos hace una pregunta vía chat, don Rafael Ángel. Dice que él comenta que con su conocimiento y experiencia, si es viable y oportuno unificar los cuerpos policiales y de seguridad a fin de estandarizar y mejorar la profesionalización de la policía en nuestro país. Bueno, gracias, don Cairol, por esa pregunta. La respuesta es no. Eso no es viable. Mientras, vamos a ver, en un gobierno de 4 años, que es muy rápido, si comenzamos a hacer una unificación de cuerpos de policía, no terminamos en 4 años para reorganizar todo el aparato policial. No estoy de acuerdo en esa posibilidad porque es inoperante. Yo recuerdo, y muchos lo recordarán también, en alguna ocasión, algún gobierno se le ocurrió unificar la policía de tránsito, que pertenece
al Ministerio de Transportes con la Guardia Civil. Y fue un fracaso esa organización, que al final volvió de nuevo a ubicarse donde debe de estar. Usted no podría, por ejemplo, ubicar la policía uniformada con la policía de investigación del OIJ, porque tienen fines diferentes, aunque deben estar juntos. Usted no puede unificar la policía fiscal con otras policías, porque ellos tienen un fin específico, tienen un entrenamiento para ese efecto. No vería yo con buenos ojos unificar la policía fiscal con la policía profesional de migración. Eso es contraproducente y la experiencia ha observado esa circunstancia, esa posibilidad, por lo menos en mi criterio, no es viable ni va a servir. Simplemente va a descomponer la situación y entonces más bien se complica. Excelente. El señor Alberto Curró, exdirector de operaciones de la Policía Municipal. Buenas noches, don Alberto. Gracias, don Julio. Excelente, don Rafael. Qué rico es conversar con una persona que tiene la sangre policial en las venas y que ha recorrido tantos kilómetros. A mí me parece importante pensar en que no sé si lo digo con un sentido de experiencia, pero me preocupa mucho la permanencia de jefes en los diferentes cargos en forma permanente. Lo digo, sabemos que la fuerza pública tiene un cambio de directores cada 4 años, depende del gobierno que llega a cambiar su director de la fuerza pública. Sin embargo, tenemos gente que está a cargo en las delegaciones y en los mandos medios casi permanente, y que a veces se llega a ser una realidad tan peligrosa que hoy vemos. Yo lo digo con mucho cuidado, pero lo vemos en la frontera de Nicaragua, que muchos, por lo menos eso es lo que se ha venido diciendo, que pasan por mucha cantidad hasta prestados por miembros de la fuerza pública, ¿verdad? No me consta, no tengo pruebas, sin embargo es lo que se viene diciendo ahora que se está pasando este tema de la pandemia, y eso me preocupa. Y entonces, ¿quién supervisa, lo que decía don Rafael, a esta gente? Como ex policía militar que fui, ¿verdad? En aquellos años de los 80s, nosotros supervisábamos la Guardia Civil y nos encontrábamos una cantidad de barbaridades en la zona roja. Policías metidos en prostíbulos, en cantinas, trabajando borrachos, patrullas jalando droga, y la policía militar con sus pocos elementos, pues teníamos con una gran convicción de que efectivamente se tenía que apretar, pese que dentro de la policía militar también de los elementos que también se brincaban al otro lado de la acera, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa ahora, y lo decía ahora en el chat, el tema de los asesores legales, que a veces vienen saliendo del colegio de abogados y se nombran jefes de delegación con un concepto jurídico, pero sin experiencia a calle. Entonces están apegados a mentales de protección a los ciudadanos, casi que diciéndole a la policía no puede, no puede, no puede. Y los pobres policías que vienen saliendo de una academia donde les meten un montón de cosas que son tremendas, porque hay que actuar, pero con mucho cuidado. Entonces, aquí hay una gran problemática jurídica, y por lo cual tenemos búnker que se han permanecido durante años vendiendo drogas al menudeo, y que pese que Control de Drogas quiere hacerlo, vuelve a reactivar rápidamente ese mismo búnker. Entonces, yo siempre he dicho, estoy haciéndolo de muchos capítulos, pero, por ejemplo, si las municipalidades de todos los cantones tienen identificado cada uno de los contribuyentes y saben que en esta casa venden drogas, ¿por qué la municipalidad cobra impuestos a ese lugar, sabiendo que efectivamente no está utilizado para vivir, está haciendo para un ilícito? Porque si usted pone un bazar o una pulpería, te van a pedir patente, te van a pedir
derecho de suelo, te van a pedir permiso de funcionamiento sanitario, ¿verdad? Para poder hacer esa actividad. Sin embargo, todos sabemos dónde expenden droga. Entonces, yo creo que mucho de lo que se requiere también es que haya una participación de diferentes autoridades para poder atacar un mal tan radicado en nuestra sociedad y que tenemos serias consecuencias durante muchísimos años y tenemos búnker que tienen muchísimos años y que solo con mucha... y que los ciudadanos en realidad quedamos, mejor no me meto en nada por no meternos en broncas, ¿verdad? En forma directa. Yo creo que en esta sensación que hemos venido sintiendo esta semana, toda la gente que hemos tenido en la red, que mira, que si la fuerza pública solicitara colaboración de algunos ciudadanos porque tienen que ir a reforzar la frontera de Nicaragua, por decir algo, a consecuencia de que se está infiltrando mucha gente, estoy seguro que aquí los expolicías, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a donar 10 horas, ya sea por medio de la Reserva Nacional o por medio de otro organismo que construyera el ministerio, pero estaríamos dispuestos a meter la mano a ayudar. ¿Con qué fin? Con que los que son efectivos puedan tener mayor cantidad de recursos para irse a apoyar a los lugares donde hay más conflicto, ¿verdad? No sé si esta pandemia o el tema es más grave, porque tenemos en mayo, según las estadísticas, más de 60 muertos por homicidios. Sin embargo, tenemos muertos en 3 meses por la pandemia. Entonces, claro, tenemos una alerta roja por la pandemia, que está bien, pero tenemos una alerta por seguridad. A veces yo me quedo un poquito confuso con respecto al tema de las decisiones del Estado, ¿verdad? Ahí se la dejo porque el tema es complicado y entonces se hace más largo, ¿verdad? Rafael, mi amor. Muy amable usted, don Alberto. En primer lugar, partiendo de aquellos principios que indiqué, reclutamiento, preparación y seguimiento, yo no vería mal que un jefe tenga permanencia. Si está bien vigilado, si está bien entrenado, pues seguirá siendo un funcionario probo. El problema sería que permanezca en una actividad que no es confiable y lo mantengamos ahí. Pero si es un funcionario probo, ¿cuál sería la razón para quitarlo? Por solo el hecho de la antigüedad, más bien estaríamos perdiendo una experiencia. Y una experiencia que le ha costado al país. Y entonces estaríamos más bien haciendo una contradicción. Claro, siempre y cuando el funcionario sea idóneo. Si hay buena vigilancia, buen entrenamiento y buen reclutamiento, yo diría que más bien cuando se quiera ir hay que decirle, no señor, aquí se queda porque usted es muy bueno. Pero el corrupto no es ese. Yo estoy hablando de el experimentado funcionario idóneo. Pero la permanencia, para mí, más bien es positiva. El problema sería que sea un corrupto y ahí se mantenga por razones de otra índole, menos la efectividad de su trabajo. Dice usted, por ejemplo, que las municipalidades no le deberían dar patente a quien infringe la ley. Veamos precisamente lo que estábamos al principio, que es el principio de legalidad. No podemos, por la simple sospecha, quitarle un beneficio a un ciudadano porque creemos que está haciendo algo. Primero debemos probar a esa persona esa actividad. Y es ahí donde estoy, ese es mi tema. Es decir, que no podemos apartarnos de lo que dice el artículo 11.
La autoridad solo puede hacer lo que la ley dice que haga. Y lo dije también, la Constitución política dice lo que la Sala Constitucional dice que dice. De manera entonces que por una simple sospecha o por un simple chisme vamos a ocasionar un daño a una persona que a lo mejor no ha cometido el delito. Habría entonces que hacer una investigación técnica para lograr, si es posible, comprobar ese hecho. Una vez que comprobemos, pues entonces sí se le aplica la ley, pero de previo hay que investigarlo. Muchas gracias, don Alberto. Tenemos dos preguntas más, licenciado, abusando de su bondad que nos acompañara esta noche. Tenemos dos preguntas más, el licenciado Gerardo González Tiffer y después don Espalí Rojas. Adelante, licenciado González Tiffer. Gonzalo, licenciado Tiffer, active el audio de su equipo porque no lo estamos escuchando. El micrófono, don Gerardo González, actívelo. Ahí. Ahí lo escuchamos. Adelante, buenas noches. Ahí. Sí, señor. Buenas noches a todos y saludos a mi ex jefe, Guillén, Gerardo González Tiffer. Yo laboré con Bao en estupefacientes y después en Base 4 y sí me tocó mucho trabajo contra el narcotráfico. Mi pregunta es así, rapidito, para no cansarlos también. Sabemos que hace unos años el trasiego, digamos, la droga, Costa Rica era más que todo de paso. Entonces, de paso, después se convirtió también en bodega. Y por último, también ya se quedaba ya parte de droga para consumo. Entonces, este consumo quizás es el que más daño le está haciendo al país, porque ha provocado más robos, asaltos y homicidios. Y digo que esto es lo que ha elevado el número ya de muertos en el país también, porque la droga que va a paso realmente al país no le hace daño, porque van para otros países y nada más son de paso. Las policías quizás se han dedicado más a perseguir a estos porque es más connotado decir que se agarró 1 tonelada, 2 toneladas, que decir si agarraron 4 piedras o 1 docena de piedras y todo eso ahí. Entonces, licenciado, es así que esta droga que está quedando en el país es la que le está haciendo más daño al país que esas toneladas que pasan y que se agarran y que realmente el favor se le está haciendo más bien al país de origen a donde se traslada. Muchas gracias, buenas noches y un placer saludarlo, licenciados. Gracias, don Gerardo González Tiffer. Mucho gusto y buena oportunidad para encontrarnos, porque uno sale de ahí y cada quien agarra su camino. Y el camino suyo es importante. Su experiencia en la actividad del narcotráfico lo apunta exactamente. Comenzamos con un país que servía de paso. Luego, un país de bodega. Y ahora, un país de consumo. Usted recuerda, don Gerardo, que en aquel tiempo se decía que prácticamente no era el daño nacional, sino era el daño internacional. Y que estábamos trabajando para que los gringuitos no consumieran droga. Los Estados Unidos, que han dado a la luna a mucha gente, un costarricense, orgullo nuestro, estuvo en la luna, no ha logrado que sus jóvenes dejen de consumir
droga. Y ese era el problema en aquel entonces. Ahora el problema es más grave. No solo somos bodega, sino somos consumidores. Y aquí hay mercados en prácticamente todos los cantones del país, con salvadas excepciones. Pero esta es una maldición que nos ha caído, que es el narcotráfico. Ya la situación es grave y efectivamente decir que agarramos 2 o 3 distribuidores de menudeo en un barrio josefino o en un barrio de una provincia. Eso no sale, pero ni en el eco católico. En cambio, si decimos que hemos capturado 20 toneladas en el mar o en una bodega, pues eso hace bulla y se publicita. Y eso sí da réditos. Aunque yo dije, y lo he dicho siempre, no nos podemos alegrar de los grandes decomisos. Entre más grande el decomiso, más tristeza nos debe dar, porque estamos viendo un país metido en el narcotráfico y prácticamente pues se hace lo posible, pero ahí sigue. Y esto se va a incrementar. Ojalá esté equivocado. Muchas gracias, don Gerardo. Un placer haberlo escuchado acá y gracias por estar atento a estos temas. Gracias y saludos. Tenemos una última participación y una pregunta de don Estalí Rojas. Adelante, don Estalí. Señor Guillén, un abrazo. Gracias, igual. A ver, hay una posición de alguna gente que dice que necesitamos más policías, más patrullas, más tecnología, más cuerpo en nuestras policías. Hoy tenemos muchas policías. Tenemos el OIJ, Policía Municipal, Seguridad Privada, Policía de Migración, Policía de Control Fiscal. Bueno, todas las conocemos. Pero ahora vemos otros que apoyamos la idea de que el modelo falló. El modelo de más patrullas, de más persecución, de más acorralamiento, de más presencia policial para que desplace la inseguridad hacia otro lugar, falló. Y hay personas que creen que hoy lo que debemos de hacer es convertir a nuestra población en una población que tenga una capacidad, una habilidad humana innata, una habilidad humana que tiene que irse aprendiendo también para mantenerse segura, como lo hacían hace 30 y 40 años, cuando el policía de barrio era un policía rural. Porque en el barrio nada más llegaba el policía y ejercía el deber de cumplir la ley, pero la gente que estaba a su alrededor estaba inmersa en el sistema de hacer cumplir la ley. En cambio, hoy la cosa es distinta, porque hoy llegan a Copán con su soy lince y usted es un narcotraficante, ¿a quién le compra? Y esa carita de me capacité por los chilenos y al final no generan ningún efecto en la seguridad de Copán, por decir un ejemplo. Pero cuando mi ex policía Arias estaba en el barrio de Duacarío, en el barrio de Carambola, y él llegaba y decía, aquí no se vende droga, no se vendía droga, porque era una actividad comunal. Y entonces había una intensidad en hacer prevalecer el sistema de seguridad para todos. Pregunta puntual. El modelo de más policía, de más tecnología, de más patrullas, de más presencia policial ha caducado.
y tenemos que darle paso a ese modelo de formación ciudadana, hacer que 300 ciudadanos de Alajuela sean capaces de autoprotegerse siendo parte del sistema de seguridad, o tenemos que continuar con este modelo que desde mi punto de vista está caducado. Mucho gusto. Antes que responda, don Rafael Ángel, denme un segundo nada más que a ver si le pegamos una última pregunta. A Diego Ulloa, que me levanta la mano hace rato. Disculpe, don Diego, con su consulta. No se preocupe. Muchísimas gracias, licenciado, por darnos esta cátedra muy importante también. Desde su opinión, su experiencia de tantos años, me gustaría saber qué piensa usted con respecto a nuestra Reserva Nacional. Sabemos que en los Estados Unidos la Reserva Nacional es un cuerpo muy respetado por todos. Incluso, pues, muchos se esmeran por formar parte de la Reserva. Me gustaría saber en su opinión personal qué piensa usted con respecto a la Reserva y si le parece, porque en este momento, digamos, la Reserva está activa, pero no están recibiendo nuevo personal. En este momento, las emergencias nacionales con el COVID-19, con respecto a las inundaciones, la delincuencia común, etcétera, siento que la policía actual no da abasto. Entonces, con su experiencia, ¿qué piensa usted con respecto a la Reserva Nacional de la Fuerza Pública? Buenas noches y muchas gracias por la participación. Gracias, don Diego. Don Neftali nos toca un tema importantísimo. Siempre va a ser necesario aumentar el número de policías por una razón muy simple. Vamos creciendo en población. Cuando usted habla del policía de pueblo, está remontándose a tiempos de los años 60, 70, por ahí. Pero eran otras poblaciones, otras generaciones, otras formas de pensar y menos población. A mayor población, pues lógicamente mayor actividad. Claro, pero hemos dejado de lado la causa que produce el efecto que es el delito. Y eso lo hemos abandonado. Porque a ningún político le interesa este tema de la causa. Porque resulta que la causa durará unos 30, 40 o 50 años. Y el político tradicional es de 4 años, a lo mejor 8, pero muy difícil. Y entonces se nos ha olvidado a los que estamos en esta actividad, o por lo menos que hemos conocido la experiencia de este fenómeno. Se nos ha olvidado 2 cosas, la causa y la tecnología. Por ejemplo, con toda la avanzada que tenemos hoy, podríamos tener, de hecho, lo tenemos en el teléfono de mano, el teléfono celular, se puede estar observando una actividad en cualquier lugar del mundo a través de Internet. Y entonces, si lográramos introducir la tecnología en la vigilancia preventiva, llegaríamos a una actividad mucho mejor, incluso hasta la recabación de prueba contundente y convincente para condenar al delincuente sin ningún miedo.
Pero si seguimos pensando en que un policía caminando por una calle con un revólver y un palillo va a resolver el problema como se resolvía en aquellos tiempos. No, ya esos tiempos pasaron y no regresan. Veamos la causa y utilicemos la tecnología. Particularmente, y ustedes que están en esta actividad lo saben, que podemos estar vigilando los sitios con el teléfono celular. De manera que una policía, como seguridad pública, como las policías municipales, como la policía privada, podría tener drones y podría tener cámaras o sistemas televisivos para estar observando todo el país. Pero nos hemos dedicado a seguir en lo mismo, más carros, más personal, que desde luego será necesario. Pero podremos bajar la posibilidad de aumentar el personal sustituyéndolo con la tecnología que está en maravillas. Nosotros estamos aquí viéndonos y hablando con la tecnología a través de un simple teléfono celular. Y vean la efectividad de estas conversaciones. Porque el gobierno, las municipalidades, las policías privadas no utilizan la tecnología. Es más barato, posibilidad de corrupción, porque si una cámara se deteriora, ponemos otro. No tenemos que pagar horas extra, no tenemos incapacidades, no tenemos vacaciones, no tenemos permiso y no se nos muere. Y una cámara se nos muere y montamos otra. Así podría estar vigilado todo el país. Cuando don Neftalí nos decía, no, creo que era el anterior, de que vendían en algún lugar y que todo el mundo sabe dónde venden droga. Entonces, el asunto es tan sencillo como poner una cámara y estar observando toda esa actividad. Y eso no es carísimo. Pero nos hemos olvidado y nosotros tenemos que recordarlo. La causa y la tecnología. Y desde luego, don Neftalí, la tecnología es muy importante y debemos utilizarla y debemos propiciar este avance de la tecnología para que en cada poste, como no podemos tener un policía en cada esquina, sí podemos tener una cámara en cada poste de la luz. Y ahí estaremos sentados, como estamos aquí, viendo una actividad específica y podemos, sin mayor esfuerzo, sentados en una oficina, con aire acondicionado, si fuera el caso, observando toda la actividad en todo el país, las carreteras inclusive. Pero bueno, eso es parte de lo que nos corresponde a nosotros, utilizar los medios para que esto continúe, ya no como lo acostumbrábamos en aquellos tiempos, sino con miras al futuro. Don Diego Ulloa nos hace una pregunta muy importante, de la cual, don Diego, no estoy de acuerdo. Esta Reserva Nacional, por lo menos a lo que yo conocí, se convertía en figurones y prácticamente no le hacían ningún beneficio al país. Eran
figurones. Yo no sé ahora, no estoy señalando actualmente, pero en el tiempo que yo conocí esta Reserva Nacional, y precisamente por eso se ha minimizado. Y cuando he tenido la posibilidad de estar en planes de gobierno redactando sobre este tema, siempre hemos hablado de la Reserva Nacional y he expresado mi criterio, que eso, por lo menos en lo que yo conocí, que hace muchos años, nunca me convencieron. Y eran prácticamente figurones que utilizaban esos cargos para el tráfico de influencias, que en aquel tiempo no era delito. Yo no sé ahora. Ahora no conozco cómo está conformado ni qué hace este cuerpo de Reserva Nacional. Me imagino que son muy buenos y que harán beneficio al país, pero los que yo conocí que hace muchos años nunca me convencieron. Muchas gracias, don Diego Ulloa y don Neftalí Rojas. Don Rafael Ángel, en nombre de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, queremos darle las gracias. Ojalá que esta no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos. Como han dicho los compañeros, ha sido enriquecedor compartir con usted sus conocimientos y desde la red, don Rafael Ángel, un amplio agradecimiento, una sincera felicitación por su exposición. Sin más preámbulo, agradecerles a todos los compañeros que han participado esta noche, compañeros y compañeras de frontera a frontera, del Atlántico al Pacífico, que conforman la red nacional. Agradecerles su participación y ese esfuerzo que hacen porque salen de trabajar y se unen a esta red. No sin antes invitarlos el próximo martes nuevamente con un invitado tan bueno como el de esta noche. 8 de la noche estaremos acá de nuevo y don Rafael Ángel lo invitamos desde ya que nos acompañe. Con las buenas noches damos por finalizado este evento. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme y a los que estuvieron atentos por dar su opinión y los que no lograron hacerlo por la amabilidad de estar atento a al conversatorio. Muchas gracias para todos. Estoy sumamente agradecido. Buenas noches.